Bienvenidos al tercer capítulo de Historias que Nutren, el podcast de Empresas Llanza. Aquí compartimos cómo nuestras iniciativas están transformando comunidades y construyendo una industria más consciente. Hoy conversaremos sobre un proyecto clave en nuestra estrategia, la transición hacia el uso de energías renovables, un camino que refleja nuestro compromiso con una operación más eficiente, responsable y alineada con los desafíos globales. Mi nombre es Constanza Gid y nunca me imaginé que trabajar en una empresa de alimentos también significaría contribuir a enfrentar el cambio climático. Ver cómo hoy nuestras plantas buscan incorporar energías de fuentes renovables o cómo se moderniza la infraestructura y cómo todos hemos aprendido a usar mejor los recursos me hace sentir que formo parte de algo más grande. Este cambio no solo beneficia a la empresa, también es una señal clara de que es posible producir de manera responsable y construir un futuro más limpio para las próximas generaciones. Mi nombre es Francisca Garrido y lo que recién escuchamos es parte del testimonio de un colaborador que ha sido testigo del cambio que impulsa las iniciativas de energías renovables de Empresas Llanza. Esta es una iniciativa que busca transformar el modelo energético de la compañía con el compromiso de que la mayoría de la energía que se utiliza provenga de fuentes renovables, avanzando en eficiencia energética y en reducción de nuestra huella de carbono. Para profundizar en cómo estas iniciativas están marcando un antes y un después en la industria agroalimentaria y en nuestra manera de producir, hoy nos acompañan dos voces clave. Estamos hablando de Claudio Candia, gerente comercial de Enel X, y Waldo Lama, líder de riego y sostenibilidad agroindustrial de Empresas Llanza. Ambos están liderando proyectos que integran innovación, tecnología y compromiso ambiental. Bienvenido Claudio, bienvenido Waldo. Es un honor tenerlos en este tercer episodio de Historias que Nutren. Hola Francisca, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, Francisca. Vamos a empezar con el primer tema que tiene que ver con el origen y la inspiración de este programa. Y Waldo, parto contigo. ¿Cómo surgió la decisión de implementar un programa de energías renovables en el área agrícola de Empresas Llanza y cuáles fueron las motivaciones estratégicas y de sostenibilidad que impulsaron este cambio? Bueno, primero que todo, Empresas Llanza tiene una estrategia de sostenibilidad donde uno de sus pilares es el cuidado del medio ambiente. Dicho eso, tenemos algunos compromisos que fijamos al 2030, como bajar nuestras emisiones de CO2 en un 29% de esta fecha hasta ese año, donde claramente un proyecto de energías renovables no convencionales como lo que son las plantas solares viene súper bien, digamos. Nos ayuda bastante en cumplir ese objetivo. Tenemos algunos otros, digamos, algunas otras metas asociadas a lo mismo, que tiene que ver con aumentar nuestro riego tecnificado en un 95%. Hubieron el año 2022, 2023 y de 2023-2024 llegamos a un 89% de la tecnificación, entonces igual es un desafío también llegar a esos valores de 95%. Entonces, primero que todo, por esa parte, se alinea plenamente con la estrategia de sostenibilidad que tenemos como compañía. Y segundo, es que también nosotros tenemos que hacer que el negocio agrícola sea mucho más rentable. De septiembre del año pasado, septiembre de este año, el último cálculo que saqué fue que el aumento de la energía eléctrica fue un 50%. Entonces, tener un proyecto de energía renovable viene súper bien para disminuir los costos de operación y hacer más rentable un negocio agrícola que hoy por hoy, digamos, tiene que tener algunas eficiencias para poder que sea tentativo y sea atractivo también. Perfecto. Ya están viendo los números, ya se están viendo los primeros Ya se están viendo los primeros números. El proyecto agarró una parte de la temporada solamente, pero ya se pueden divisar algunas bondades que nos ofrece. Buenísimo, entonces ahora pasamos con Claudio desde la perspectiva de Enel X. ¿Qué los motivó a colaborar con una empresa como Empresas Llanza y de qué se trata el proyecto que están llevando a cabo? Bien, lo primero es que tenemos una historia con Empresas Llanza asociado principalmente a lo que es un contrato de suministro de energía renovable. Y eso nos pone siempre en un estado de alerta de poder estar mirando qué es lo que hace cada uno de nuestros clientes, ¿no? Hacia dónde va y tal como decía Waldo, que tengan también estas estrategias muy claras en torno a la sostenibilidad. Es algo que a nosotros como Enelex nos permite movernos muy libremente, porque lo que buscamos justamente es tener partners y socios que se muevan justamente en esa línea, que estén viendo cómo implementar nuevas tecnologías, cómo implementar proyectos de eficiencia energética, proyectos renovables. Y esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es acercar estas tecnologías, viabilizar proyectos y de una otra forma lograr que esa industria que muchas veces tiene que ir a competir a un mercado
muy exigente, no solamente a veces local, sino que también global. El que incorpore este tipo de tecnología les permite a ellos también entrar en una dinámica mucho más atractiva desde el punto de vista del beneficio económico que puede significar, pero hoy día también en una mirada que los consumidores finales están muy preocupados de lo que está pasando. A nivel de huella, claro. Cómo producen, y por lo tanto eso es música para nuestros oídos y de esa forma con Jansa fue una conversación muy natural el que ellos tenían un desafío y un lineamiento claro, y nosotros, por nuestro lado, más allá de esta relación del contrato de suministro, tenemos estas soluciones que están disponibles para poder satisfacer esas necesidades y que además son proyectos muy atractivos en términos económicos en su implementación. Hablemos de retos y lecciones entonces. ¿Cuáles, Waldo, podrían ser los principales desafíos técnicos, operativos al implementar energías renovables en el área agrícola? Mira, más que un desafío técnico, creo que la elección del tipo de proyecto sustentable, en este caso energético, fue la primera variable que tuvimos que definir. Digamos, la agricultura tiene un tema que es de producción estacional. Digamos, hay 6 meses del año donde se produce, y entonces buscar un proyecto que se acomode a ese tiempo, digamos, de operación era el primer desafío. Nosotros, en el tema de este proyecto en específico, utilizamos la ley on-grid, ¿cierto?, de generación distribuida, donde nosotros estamos conectados a la línea permanentemente, pero tenemos, digamos, este proyecto solar que nos permite autoconsumir la energía que genera, y cuando la operación agrícola está en dormancia, que básicamente son de marzo hasta septiembre, esta generación que tiene la planta solar se inyecta al sistema. Entonces nuestros flujos económicos fueron en base a ese tipo de operación. Quizás un proyecto con batería a nosotros no nos hubiera acomodado, porque como tenemos tan poco tiempo, digamos, la operación, el otro tiempo, cuando no se está produciendo, la batería está almacenando, pero no se ocupa ni no se inyecta. Entonces yo creo que esa fue la primera definición. Más allá que eso, creo que dentro de lo técnico, nosotros, Empresa Jansa, estaba bien equipado, digamos, tenía las instalaciones, subestaciones acorde, digamos, a las plantas que se iban a instalar. Nosotros tenemos 3 plantas de 300 kilos y una planta de 165. Lo que se tuvo que hacer en acomodar las líneas fue muy poco. Y creo que principalmente ese fue el desafío, cómo tratar de diagramar un proyecto que técnicamente y económicamente sea viable para la compañía, que nos ofrezca las bondades rentables que necesitamos, y también que sea amigable con el medio ambiente. Creo que eso. Claudio, y desde la experiencia en el ex, ¿cuáles podrían ser los aprendizajes clave que han identificado no solamente en el caso de Empresa Jansa, sino que de otras compañías, de otros sectores, a la hora de trabajar con energías no convencionales y con eficiencia energética? Mira, yo creo que de los temas más importantes y del desafío que tiene la implementación de estos proyectos, y voy a hablar desde la industria en general, porque el caso de Empresa Jansa, tú te encuentras con una empresa que tiene muy claro lo que quiere hacer y conoce la tecnología, pero en términos generales, si bien Chile tiene condiciones de radiación que son maravillosas y que estos proyectos, y tal como decía Waldo, hoy día el precio de la electricidad van al alza y estos proyectos son súper rentables, existe todavía un cierto grado de desconocimiento respecto a los modelos de negocio que se pueden implementar, de la viabilidad de la implementación de estas tecnologías, que si bien Chile tiene un recorrido importante a nivel de las plantas de generación en el norte, a nivel industrial como que cuesta todavía dar ese paso, a pesar de que son proyectos súper atractivos, que las industrias no requieren ni siquiera hacer una inversión y ven beneficios inmediatamente, porque son proyectos, tal como decía Waldo, de autogeneración, que en el caso de ellos prácticamente en algún periodo del año lo que se genera se consume en un 100% y el resto se inyecta. Y cuando se inyecta se descuenta. Cuando se inyecta se descuenta y ellos lo ven como un beneficio que lo perciben en la factura de energía. Entonces yo diría que en el caso de Empresa Jansa no hubieron desafíos particularmente asociados a lo que es convencer a una contraparte de implementar un proyecto de este tipo, pero en la industria todavía hay desconocimiento. Y no solamente desde el punto de vista fotovoltaico, porque hay otros
tipos de tecnologías similares que son mucho más eficientes aún, como las bombas de calor para calentamiento de agua, que tienen periodos de recuperación más cortos y que por este tema de desconocimiento los clientes no se atreven a implementarlo, y son tecnologías que son probadas a nivel global y que las industrias lo están implementando de muy buena forma. Y para entenderlo, ustedes como Enel X hacen la implementación, ustedes instalan los terminales. Sí, nosotros trabajamos con porque tú me dices que es una barrera finalmente. El modelo básicamente es que nosotros hacemos el proyecto, se implementa y pactamos con las contrapartes un precio de referencia, que el precio de referencia o un descuento sobre la tarifa actual, Claro. Que significa que ellos, sin tener que hacer ninguna inversión, ven un beneficio inmediato. Perfecto. ¿no? O sea, ustedes instalan finalmente el panel. Así es, se instala la planta, se Perfecto. desarrolla y ahí, claro, lo único que tiene a nivel de desafío el proceso de conexión con las distribuidoras, que eso puede tomar un poquito más de tiempo, pero en términos prácticos es así como se desarrollan estos proyectos. ¿Y qué cambios concretos, Waldo, podrías decirnos que ya se han empezado a observar en el área agrícola gracias al uso de energías renovables y la eficiencia energética? Bueno, sin duda que lo primero que se me viene a la mente es que el tema del ahorro de energía, digamos, o sea, básicamente los beneficios que otorgan en el tema del descuento. Como yo lo dice Claudio, ¿cierto? Esto tiene un tema de inyección al sistema y de autoconsumo, y ya eso ya se nota en la facturación eléctrica. Ahora bien, también hay un cambio de conciencia de nuestro equipo, digamos, como que a pesar que nosotros somos una empresa que hemos estado mucho tiempo en el ámbito tecnológico, ¿no? O sea, hemos sido pioneros en muchas tecnologías en este país, en la parte sobre todo agroindustrial. Creo que tener las plantas ahí y ese cambio de switch mucho más sustentable, porque quizá alguna vez nosotros tuvimos, hace muchos años atrás, una planta a menor escala, que era una planta de 30 kilos, donde solamente estábamos con el tema del ahorro energético, pero ahora como todo este tema de la descarbonización ha hecho una conciencia medioambiental que se está traspasando y nos sirve mucho para promover este tema sustentable y de que hay tecnologías súper eficientes que permiten ser rentables y que permiten ser amigables con el medio ambiente. Y Claudio, ¿cómo miden ustedes el impacto que tienen estos proyectos en términos de sostenibilidad, por ejemplo, en términos de reducción de huella de carbono o del ahorro que genera? Sí, particularmente uno parte siempre desde la mirada del ahorro, que es como lo que le interesa también a la contraparte del cliente, pero hay toneladas de CO2 evitadas, hay algunos indicadores también en términos de la energía generada, que es lo que finalmente se traduce en esta disminución. En el descuento, claro. En el descuento. Y de esa forma, y después tenemos otros KPI en términos de cuántos megawatts tenemos ya instalados a lo largo de todo Chile, como te indicaba, y yo creo que es importante. Chillán, por ejemplo, en las condiciones de radiación, que es donde están particularmente estas plantas, es casi similar a lo que tenemos aquí en la zona centro. Y por lo tanto, estos proyectos son súper atractivos en términos de implementación. Y ahí la comunicación y difusión de este proyecto, que fue lo que hicimos junto con la empresa de Alianza, es lo que te permite también dar a conocer los beneficios que esto significa y cómo también hacer que muchas más industrias y empresas de la zona se suban a este carro. Por supuesto. Bueno, y lo mismo te quería preguntar, o sea, ¿cuál es el rol que juega la colaboración con entidades externas en el éxito que tiene este cambio energético y en el convocar a hacer este cambio? O sea, mira, ha sido súper bueno para nosotros, digamos, la implementación de estas plantas. Ha sido una gran vitrina en los últimos meses, digamos, hemos dado ya 2 charlas a universidades de la zona, a la carrera relacionadas con medio ambiente, donde claramente uno puede contarle con mayor detalle, visitar la planta, explicarle las bondades. No es lo mismo ver todo en una diapo que verla en terreno. Entonces estamos muy cómodos con eso. A nosotros nos gusta hacer mucha transferencia tecnológica y fortalecimiento de capacidades de las nuevas generaciones de profesionales, y creo que son buenas vitrinas para poder hacerlo. Sabemos que contamos con Enel, digamos, para distintas estrategias de difusión y poder seguir avanzando, porque estos son 4 proyectos de probablemente algunos otros que puedan salir adelante. Así que bien, contento, creo que ha sido bueno estar con
con este proyecto en los últimos tiempos. Creo que este tema, digamos, de las bondades medioambientales que ofrece es bueno y nosotros tenemos esto para poder explicar a los demás. Eso Bueno, y aprovechamos este canal también para difundir. Sin duda. Claudio, ¿qué aspectos de innovación y tecnología han sido los más relevantes para lograr que el suministro energético provenga mayoritariamente de fuentes renovables? Mira, aquí hay un tema que es bastante importante en términos de los costos, de lo que significan estas tecnologías y cómo han ido evolucionando en el tiempo. Porque un proyecto como este, 6 años atrás probablemente costaba el doble de lo que cuesta hoy día. Entonces todo lo que ocurrió a nivel global en el impulso de estas tecnologías y en Chile particularmente, en que tienes condiciones y ves a una estrategia país en que las fuentes renovables se están aprovechando, estás haciendo que entren más competidores, que haya más importadores, que tengan más posibilidades de acercar estas tecnologías que son las que terminan habilitando y habilizando estos proyectos. Hoy día estamos hablando de estos proyectos fotovoltaicos que ya es algo súper natural, más allá de esto. No, y verlos, se ven en las carreteras, o sea, uno y ya ya los estamos ve. en la conversación de las baterías, que Claro. Dos El próximo años, paso, claro. 2 años atrás uno hacía los números a nivel industrial y no daban y la brecha era importante y en muy poco tiempo ya se están viabilizando estos proyectos. Entonces vamos a pasar de esta condición de planta fotovoltaica que hoy día tienen los clientes a incorporarle baterías para hacer que el valor de esa energía además se aproveche en la noche, que es cuando tenemos el precio de energía más alto, Claro. y por lo tanto la tecnología aquí y los acuerdos que existen a nivel país de tratados de libre comercio, donde traemos muchos de estos productos con acceso a fabricantes, es lo que está haciendo un gatillo importante de evolucionar. Y la competencia, la formación que tú decías, Waldo, de las universidades, que tengamos mano de obra calificada que pueda desarrollar estos proyectos, mantenerlo, implementar esta tecnología es fundamental para que esto siga avanzando. Es un círculo virtuoso finalmente. Hablemos del futuro, nos deja los pases hechos para las preguntas que vienen. Mirando hacia el futuro, Waldo, ¿cuáles son los próximos objetivos de Empresas Jansa en materia de energía renovable y de eficiencia energética? Bueno, básicamente tenemos que seguir viendo posibilidades de continuar con este tipo de proyectos. Como lo dije al principio, tenemos un compromiso de disminuir al 2030 nuestras emisiones de CO2, razón por lo cual cualquier proyecto, ya sea de este tipo u otro, que contribuya a ese objetivo va a estar siempre en nuestra retina. Nosotros tenemos cerca de 4.000 hectáreas que se cultivan en siembras propias, hay más de 30 campos y que vamos a tener que seguir evaluando oportunidades de implementar este tipo de proyectos, como bien dice Claudio, algún otro. Siempre que pueda ser para nosotros un aporte, va a ser analizado en su mérito sin ningún problema. Sostenible, eficiente, rentable. Rentable, Esas son las palabras clave. Y para Tal cual. cerrar, Claudio, quería preguntarte desde tu perspectiva, ¿qué recomendaciones les darías a otras empresas que quieran emprender un camino similar hacia energías limpias y hacia la sostenibilidad? Yo les diría que la invitación, y no solo con nosotros, hoy día en la industria hay muchas empresas reconocidas que tienen una vasta experiencia en la implementación del proyecto. Yo les invitaría a que se atrevan, a que averigüen, que consulten, que coticen. Son proyectos súper viables, que tienen puros beneficios, de verdad, y estamos hablando de beneficios no solamente desde el punto de vista económico, a la comunidad, medioambientales, y por lo tanto la invitación es que crucen esa barrera que existe. Hay además modelos de negocio, de financiamiento en que no tienen que hacer inversiones. Nosotros entendemos que las industrias tienen que focalizar sus inversiones en su core, y por lo tanto nosotros particularmente tenemos modelos de negocio en que nos hacemos cargo de esa inversión, nos hacemos cargo de la operación y mantenimiento de esos proyectos y en el fondo eso se traduzca en cada una de las empresas en un beneficio inmediato y con la tranquilidad y el respaldo de una empresa como nosotros que nos va a acompañar durante todo el ciclo de vida del proyecto. Muchas gracias Claudio, muchas gracias Waldo por compartir su experiencia y sus conocimientos. En este episodio descubrimos cómo la adopción de energías renovables no solo transforma la manera en que producimos, sino que también nos permite reducir nuestro impacto ambiental y avanzar hacia un modelo de industria más responsable y sostenible. Este programa nos recuerda que las empresas pueden ser agentes de cambio,
no solo generan productos, sino que también cuidan el planeta, promueven un futuro más consciente para todos. Si quieres profundizar en nuestras iniciativas de energía limpia y eficiencia energética, te invitamos a visitar www.empresasyansa.cl y conocer más sobre cómo trabajamos para dejar una huella positiva en la industria y la comunidad. Y no te pierdas el próximo episodio de Historias que Nutren, donde descubriremos otro proyecto clave de Empresas Yansa y cómo seguimos generando impacto en vidas y comunidades. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos en el siguiente capítulo.